Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo soy René Morales, como siempre, y hoy vamos a hablar de un montón de cosas. Y tenemos por ahí pendiente hablar de libros, porque básicamente hemos estado hablando mucho de discos, hemos estado hablando mucho de películas, y el día de hoy vamos a hablar de un clásico que es esta joyita que está aquí, que se llama Soy la leyenda de Richard Matheson. Y es una obra importantísima, tanto cultural como socialmente. Y es una de las obras de terror más impresionantes de la historia de la humanidad. Y ahorita vamos a explicar más o menos por qué y hacia dónde va dirigido. Miren, para comenzar, como siempre, vamos a revisar un poco la biografía de Richard Matheson y vamos a entender quién es y básicamente ¿a qué dedicó su vida? Miren, se llamaba Richard Burton Matheson, había nacido en New Jersey, pero gran parte de su vida la vivió primero en Brooklyn y luego la vivió en California, en donde falleció en el 2013. Sabemos que nació en 1926 y básicamente fue un escritor y también un guionista porque trabajó muchísimo tanto en cine como en televisión y los principales géneros que trabajó fue la ciencia ficción y el terror. Sabemos que es hijo de migrantes noruegos, sabemos que estuvo en el Brooklyn Technical School, sabemos que después de que terminó la secundaria o el servicio técnico, como se dice en Estados Unidos, cumplió parte de su servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial como soldado de infantería en Europa Occidental. Básicamente eso nos vuelve a que esta semana hemos estado hablando mucho de personas que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Ayer hablamos de los 75 años de Snoopy. Sabemos que Schultz estuvo también en el frente occidental. Y sin duda eso fue un punto medular dentro de la formación de Richard Matheson. Sabemos que regresó en 1949 de la guerra. Sabemos que estudió periodismo en la Universidad de Missouri. Se mudó a California en 1951. Dejó el norte de Estados Unidos. Y pues nada, a partir de ahí decidió dedicarse básicamente pues a publicar eh, cosas relacionadas o con el terror o con la ciencia ficción. Y pues se comenzó a publicar en periódicos como el Brooklyn Eagle, en donde publicó un par de cuentos. Sabemos que en 1950 ya había comenzado a publicar novelas, había publicado dos novelas muy importantes y de repente en 1954 pues publicó esta belleza que está aquí, que es una cosa que se lee en 2 días, ¿no? Se llama Soy Leyenda, se publicó en 1957 y ha sido relativamente interesante, han habido varias versiones, de eso vamos a hablar el día de mañana. Y sabemos que trabajó en una cosa que se llama The Twilight Zone, que posiblemente sea una de las series televisivas más importantes y más peculiares de Estados Unidos, que aquí en México y en América Latina se le conoció como La Dimensión Desconocida. También sabemos que tiene Steven Spielberg, compró los derechos de un cuento suyo que se llama Duel. Y pues han habido muchos momentos importantes, pero sin duda Soy Leyenda, que fue su tercer libro, es uno de los libros fundamentales dentro de la historia del terror y dentro de la historia de cosas que vamos a ver que son muy, muy peculiares. Dentro de los autores que ha influenciado, sabemos que Stephen King lo adora. Sabemos que George Andrew Romero en esta serie de La Noche de los Muertos Vivientes está basada también en este texto. Sabemos que incluso intentó comprarle los derechos, pero él le dijo que de ninguna manera. Y pues sí, hay básicamente una carrera muy larga. Como ya les comenté, puede ser por el lado de la novela, puede ser por el lado del cine y puede ser también por el lado de incluso de los ensayos y la televisión, que son como los tres puntos fundamentales de Richard Matheson. Valdría la pena
rescatar que pues siempre ha sido muy peculiar. En 1989 se ganó el premio Bram Stoker, que es el premio que se da por los mejores textos de terror que se hayan construido en ese año. Es un premio más que merecido, ¿no? Y bueno, hablemos ahora sí de Soy Leyenda, para que a ver si se animan a leerla, para ver si verdaderamente les parece atractivo, que a mí me parece un texto fantástico. Sabemos que se publicó originalmente en 1954. Sabemos que hay un par de versiones relacionadas con el cine, pero evidentemente eh, todas las versiones se quedan relativamente cortas, porque la belleza de la novela es verdaderamente espectacular. Si tuviéramos que hablar como de los antecedentes formales, tendríamos que decir que, como les he venido mencionando, Richard Matheson participó en el Frente Occidental, regresó a Estados Unidos, y sabemos que siempre fue una marca muy peculiar dentro de todos los autores nacidos en los años 20 o 30 y que tuvieron que participar en esta guerra que de repente no tenía mucho sentido. Entonces podríamos decir que la Segunda Guerra Mundial está muy bien reflejada, sobre todo el sentido de la desesperanza y de la capacidad que teníamos. Por primera vez el ser humano tenía la posibilidad de terminar no solamente con un país o con un pueblo, sino con toda la humanidad, y eso está muy presente. Ya saben, la Segunda Guerra Mundial, y esto desencadenó en la Guerra Fría, que fue un fenómeno que marcó muchísimo la historia de Estados Unidos, que, como todos sabemos, es este encontronazo ficticio que se dio entre la Unión Soviética y Estados Unidos por el control del mundo. Al final sabemos que ganó Estados Unidos y sabemos que el sistema capitalista se impuso, pero había todo este rollo de las armas nucleares, de las guerras bacteriológicas, del espionaje, y todo eso está muy presente. Tendríamos que decir que la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría fue pues una clave para escribir estos dos libros. Al final tendríamos que hablar de que el texto se basa en una idea posapocalíptica. A pesar de que se publicó, como les venía diciendo, en 1954, el libro está ubicado en 1976, termina en 1979, y lo que pasa es que hay un personaje central que se llama Robert Neville, y esto es lo verdaderamente interesante del texto. Prácticamente toda la novela son 3 o 4 o 5 personajes, y habla prácticamente de la destrucción del mundo. Sabemos que hay una pandemia debido a una guerra bacteriológica, y que prácticamente ha convertido a todos los seres que vivían antes en la Tierra en dos tipos de personas. En personas que son portadores de la bacteria y que tienen una serie de síntomas que se vuelven como vampiros, y la otra que son muertos que han resucitado también gracias a la bacteria. Y entonces lo que hace el personaje central, Robert Neville, es todas las mañanas cumplir cierto fenómeno para estar completamente a salvo en su casa, mientras es acechado todas las noches por vampiros. Y básicamente lo que hace es revisar su casa, poner ajo, porque al final sabe que de esa manera puede alejarlos. Y pues hay como ciertos momentos muy interesantes. Se encuentra un perro, encuentra una persona, una mujer que no tiene la enfermedad, y eso lo vuelve muy, muy interesante. Y pues él tiene la posibilidad de volver a poblar el mundo, y entonces entra como en esta discusión formal si verdaderamente vale la pena volver a comenzar todo desde cero. Y ese es la verdadera joya del texto, que sí, al final preguntarnos si vale la pena volver a intentar que el mundo vuelva a desarrollarse. Y eso nos lleva un poco a la pandemia de ahora, a la pandemia que evidentemente no tiene estos tonos apocalípticos o posapocalípticos, pero sí nos hace preguntarnos si vale la pena volver a vivir como vivíamos antes. Al final hay un encontronazo entre estos vampiros y este único ser humano que aún vive, y te das cuenta de que nadie es verdaderamente malo. Te das cuenta de que pues lo que estaban intentando estos personajes era lo mismo que intentaba el otro, y que unos y otros se tienen miedo, y pareciera que es como un reflejo de la sociedad norteamericana, un reflejo relacionado con los temas
del miedo, de la Guerra Fría, del escepticismo por el ser humano, y de verdad este texto que no supera las 200 cuartillas, que es una cosa del tamaño de nada, es una de las joyas del terror de la literatura moderna, de la literatura posapocalíptica. Ya sé que nuestro canal, porque es de todos nosotros, eh, siempre está como muy centrado en estos temas casi de llevar al ser humano al límite. Pero créanme que si tuviéramos que recomendar una novela, pues sin duda Soy Leyenda, fundamental. Pero bueno, me gustaría que me comentara por ahí si conoce el texto, si conoce a Richard Matheson, si conoce estas cosas de las que hablamos, estas participaciones. Creo que Twilight Zone, la dimensión desconocida, es muy interesante. Sabemos incluso que Richard Matheson también participó en un capítulo de Star Trek. Pero me gustaría que me comentara si lo conoce, si le interesa conocerle, si le gusta o no le gusta. Y también me gustaría que, si está de acuerdo con lo que dije, regáleme un like, por favor. Si no, regáleme un dislike. Ya sabe que todo es bien recibido. Y si no se ha suscrito al canal, lo único que tiene que hacer es aplastar un botoncito que está por ahí, que dice suscribirse, al lado de una campanita. Aplástelo y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos de lunes a domingo, esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube. Bueno, sin más por el momento, nos vemos en el próximo video. Bye.